Hola, ¿qué tal? Me da gusto encontrarlo de nuevo aquí en Ruta 44. La cartera vencida en México ha ido creciendo en forma exponencial hasta llegar a lugares alarmantes. Estamos hablando que desde que los bancos abrieron la llave para el crédito, han empezado a acumularse las pesadas deudas para las familias. Han sido motivo también de muchas noches de insomnio. En torno a la cartera vencida han florecido también negocios que tienen que ver con despachos de abogados que hacen una cobranza realmente atemorizante. Cartera vencida y terrorismo extrajudicial, el tema de este día aquí en Ruta 44. La recuperación de la cartera vencida, bien sea de créditos, hipotecarios, prendarios, de consumo, bancarios, mercantiles, cumplimiento de contratos mercantiles y pagos o de los que se trate, es un universo de contraste para la mayoría de los mexicanos. O se comprometen sin conocer los contratos o son obligados a asumir deudas impagables. Ante los excesos en las formas de cobrar las deudas, se ha sugerido regular la venta de cartera vencida de las instituciones financieras hacia los despachos de cobranza. Esta Ruta 44 hablará con el juez quinto en lo mercantil, Guillermo Ciordia, para saber de primera mano qué contiene la legislación al respecto y sobre todo la autorregulación de las instituciones financieras para recobrar su cartera. Aunque las autoridades federales establecen una serie de criterios para la cobranza en caso de deudores, en la práctica esto no sucede así y entonces ocurren una serie de atropellos para hacer la cobranza y ya le llaman así difícil. De este tema vamos a hablar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto al juez quinto de lo mercantil, Guillermo Ciordia. Memo, ¿cómo Carlos, estás? Qué gusto estar verte. como siempre contigo. Guillermo, a ver, este tipo de cobranza con llamadas, con cartas amenazantes que van a llegar a romper las cerraduras, etcétera, ¿pueden ser constitutivos de un delito este tipo de presiones? Definitivamente sí, claro. La ley ha sido reformada y curiosamente, aunque pareciera como que esto fue preparado, hace unos días acaba de aprobarse una ley en el Senado que precisamente está restringiéndole la actividad a las personas que se dedican a las llamadas telefónicas que en alguna ocasión, no sé si han sabido, pero a las 4 de la mañana, 12 de la noche, empezaron a restringir los horarios de llamadas de manera impropia. En el caso inclusive a los parientes se les estuvo molestando a altas horas y por supuesto esto ya hasta ahorita está siendo regulado por el Senado, precisamente en la reunión que tuvo el 28 de mayo de 2013. Pero a ver, Guillermo, esto es en el caso de las llamadas, pero ¿qué pasa con las cartas que dejan, con amenazas y todo? Sí, bueno, esa es otra índole de presión hacia el consumidor, hacia la gente que tiene algún adeudo y definitivamente es muy delicado el tema porque existen personas que no son abogados o incluso despachos de abogados que utilizando el nombre del Poder Judicial de mala manera envían cartas amenazantes. La persona que lo recibe lo primero que advierte es que viene del Poder Judicial, cuando en realidad de nosotros no viene nada. Utilizan nuestro nombre. Nosotros para cuando vayamos a hacer una diligencia, indiscutiblemente el secretario tiene que identificarse y tiene que comportarse con las medidas que la propia ley nos da. A ver, para la gente que nos está viendo en estos momentos, Guillermo, cuando llega una carta a un domicilio y dice el día 28 de mayo a las 10 de la mañana iremos a hacer una diligencia con gente del juzgado, romperemos cerraduras, etcétera. Eso no es cierto, así no opera el Poder Judicial. No, el Poder Judicial opera con mayor seriedad. Primeramente sí se deja un citatorio y en todo caso se le dice que estén presentes a cierta hora por motivo de una diligencia de carácter judicial, se especifica el número de expediente y el número de juzgado. Y el que hace el comunicado es el Poder Judicial, así es, no un despacho de abogados. De ninguna manera, ningún despacho tiene esa autorización para decir haremos una diligencia judicial a nombre del Poder Judicial. O sea, tiene que ser la autoridad. Totalmente. ¿Y es un apercibimiento, se le da una cita o son una sola vez o varias veces? En el caso de nosotros, los funcionarios, los jueces en materia mercantil y en materia civil,
nosotros hacemos primero un citatorio para que nos esperen dentro de las 24 horas siguientes. Si es mercantil, puede ser en el mismo día, una vez dejando citatorio para en la tarde. Las horas hábiles terminan hasta las 7 de la noche, entonces de alguna manera tiene que ser antes. Pero siempre hay antes de un ese horario. comunicado previo a una Totalmente, diligencia. Sí, si en el caso de que se encuentre al demandado en ese momento se puede hacer la diligencia. Por supuesto que hay excepciones dependiendo del lugar en donde se encuentre, no se le puede molestar en cualquier parte. Claro. La mayoría de las veces debe de ser en su domicilio, por excepción en algún otro lugar. Claro, ahora, esto que dicen que van a utilizar la fuerza pública, sí se puede usar la fuerza pública, pero es a petición de un juez. Mira, la fuerza pública no debería de utilizarse nunca. La fuerza pública se utiliza cuando las cosas salen de los márgenes normales en una diligencia. Quiere decir que cuando hay alguna alteración, alguna agresividad entre las personas que practican la diligencia, la fuerza pública, yo aconsejo incluso que siempre deben de estar acompañados los funcionarios de la respectiva policía o de la seguridad. Primero por su seguridad propia. Claro. Creo que el tema es delicado. Imagínate cuánta gente no va a los domicilios y en un momento dado pues no son recibidos así Claro. con una... Mucho menos cuando se trata de un embargo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Ahora, en todo caso, el elemento policíaco va a resguardar a la autoridad judicial, no como un asunto de presión al deudor. De ninguna manera, al deudor no se le debe de tratar ni siquiera mal. La diligencia se debe de comportar de una manera seria, se va, se le dice, señor, se le viene a requerir de un pago, en la mayoría de los casos. Si no lo hace, tiene el derecho de señalar bienes para su embargo y si en todo caso no señala, pasa el derecho al actor, quien deberá de embargar únicamente lo que la autoridad le permite. No va con todas las ganas de decir, no, me voy a grabar toda la casa, ¿no? Es decir, Eso a ver, tener si un tiene una límite. deuda, déjame decirte una cifra, 20,000 pesos, tiene que señalar el bien que más o menos cueste eso. No puede Así decir, me llevo esta camioneta de 300. Existe inclusive un error por allí en algunas partes donde se le dicen que son 3 tantos más. Yo en ninguna parte de la ley he visto que deban de ser Claro. 3 tantos más. Nada más es la garantía. Muy bien, platicamos con el juez quinto de la mercantil, Guillermo Ciorde. Vamos a seguir hablando con él, pero después de la pausa, fíjese, se ha creado una unión de deudores, precisamente de la banca y tiendas departamentales y comercios, etcétera, para defender precisamente a los ciudadanos. Con esto regreso después de la pausa.